Bien, chicos, nos queda por terminar de revisar. Estamos hablando de separación de mezclas a nivel industrial, como fue, ¿no es cierto?, el ejemplo de la destilación del petróleo. Y ahora vamos a hablar sobre la separación de mezclas del agua, sobre todo para obtener, ¿no es cierto?, la potabilización de agua, es decir, agua que sea apta para el consumo humano, básicamente de los seres vivos. Y tenemos, por ejemplo, acá los depósitos de agua que parten, ¿no es cierto? Como anteriormente les señalaba, cuando se recauda agua de ríos o lagos o manantiales y es filtrada, ¿no es cierto?, para quitar los grandes residuos. La arena, la piedra, ¿no es cierto?, vegetación que venga en ella. Luego se añade, en este caso en la coagulación y en la floculación, se añaden químicos para atrapar residuos finos y que decanten. La coagulación y la floculación es una técnica química de tratamiento de agua que se aplica típicamente antes de un proceso físico como la decantación. Y consiste, ¿no es cierto?, en la separación que suele hacerse del sedimento o, o que se obtiene o la filtración que se obtiene, ¿no es cierto?, con el fin de mejorar la calidad del agua y eliminar las partículas pequeñitas, ¿ya? Y finalmente se filtra nuevamente y se eliminan, ¿no es cierto?, los olores y sabores y se desinfecta para eliminar los patógenos. De ahí que se le agrega cloro u ozono. Aquí tenemos un método de filtración, si se fijan. Van decantando y se van separando por capas. Lo último que queda para eliminar patógenos. Y los floculantes, como les indicaba acá, son sustancias que se va aquí decantando y filtrando. Son sustancias químicas que suelen juntar los sólidos en suspensión en el agua, provocando una precipitación con el que se aclara, o decantación, se aclara, se eliminan turbiedades y minerales no recomendables para consumo humano, como por ejemplo el hierro que suele estar en la tierra, ¿ya? Y ahí, una vez desinfectado, ya potabilizado, se distribuye para los quehaceres domésticos. Y acá tenemos el tratamiento de agua servida, que es un poco distinto a la potabilización del agua, porque la palabra lo dice, son aguas que ya fueron utilizadas, aguas residuales, domésticas, y que son el resultado de las actividades que realizamos. Estas se dejan en piscinas, como observan acá, una vez que llegan del alcantarillado. Acá pasan por un proceso de quitar la arena, un proceso de tamizado, ¿ya? Se quita la arena, se desengrasa. Recuerde que son aguas residuales que traen aceite, entre otras cosas, detergente, y se decantan, ¿no es cierto? Y se utilizan lo mismo que en el caso del agua potable, se utilizan microorganismos para eliminar la materia orgánica, tratamiento biológico, tratamiento físico y químico. Y estas piscinas van dando vueltas, van revolviendo, ¿no es cierto?, estas aguas servidas y de esa forma van separando, ¿no es cierto?, y desinfectando, dejándola más limpia, ¿no es cierto? Y por último se saca el lodo. Y esta es un agua depurada, pero no es de uso potable. Ojo con eso. Queda lista, ¿no es cierto?, para ser utilizada en regadío, para generalmente los jardines de las municipalidades, tienen otros usos. Y está, bueno, ojo aquí, las aguas superficiales se pueden contaminar, estamos hablando, por ejemplo, de agua de río. Las plantas potabilizadoras transforman las aguas en bebida, agua potable,
sin riesgo para consumo humano. Para esto depuran las aguas residuales, ¿no es cierto? ¿Qué método se utiliza? Y aquí básicamente, si bien es cierto que hablamos de un tratamiento físico, un tratamiento químico y biológico, ¿ya? Se utilizan fundamentalmente dos métodos. La filtración, que lo representan estas rejillas, ¿ya? Y gravas, y rejillas y arena, o sea, aquí se filtra el agua de piedras, ¿no es cierto?, de grava, más grandes, piedrecitas, y después se filtra la arena finalmente, y esta filtración se fundamenta en el tamaño del sólido con relación al poro del filtro, ¿ya? Por lo tanto, acá se usa el tratamiento de filtración y acá tenemos básicamente el tratamiento de decantación. Estamos hablando de los métodos físicos. Ojo, aquí cuando hablamos de un tratamiento químico ya no es un método físico, es un método químico, ¿no es cierto? Donde se agregan otras sustancias como el cloro, le indiqué, y en este caso, o como sustancia biológica para separar microorganismos patógenos, pero los dos métodos físicos que se utilizan son el de filtración y y la decantación. Cuando las partículas sólidas caen al fondo, se separan del agua, ¿no es cierto? Y ahí obtenemos entonces dos métodos, filtración y decantación. Recuerden que el sulfato de hierro es un tratamiento químico y la cloración igual, le agrega cloro u ozono al agua y para hacerla más potable, de uso o consumo humano. Tenemos dos métodos entonces, filtración y decantación. Volvimos aquí a revisar la destilación del petróleo, que es un poco complicado, ¿no es cierto? Y por ejemplo acá tengo el petróleo crudo, el que se saca de la tierra, ¿no es cierto? Viene con una serie de elementos minerales, pero yo creo que aquí ya ha sido tratado porque se agrega a grandes hornos y se calienta y genera un vapor que ingresa a esta torre. Y va ascendiendo, va subiendo ese vapor y la separación de sus componentes se produce a diferentes temperaturas, los distintos niveles de la torre. Y en ella hay una tubería por donde se extraen los derivados del petróleo, bien cachado, ¿no es cierto? A esto nosotros le denominamos destilación fraccionada. Y recordemos que el petróleo es un aceite natural formado por una mezcla heterogénea de hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno provenientes, recordemos, de restos orgánicos fósiles. ¿Qué tipo de cambio experimenta el objeto de esta imagen? ¿Qué creen ustedes? Aquí estamos frente a lo que vendría siendo la oxidación del fierro. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, cuando se quiebra el vidrio. Por lo tanto, esto corresponde a un cambio físico y esto correspondería a un cambio químico. ¿Qué cambio experimenta la fruta durante el proceso de descomposición? ¿Cómo se llama esto? Nosotros le denominamos putrefacción, ¿no es cierto? Sí, ese es el nombre que recibe. Y en el texto se habla de descomposición. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un cambio físico? De los que vemos aquí, quemar es un tipo de combustión, por lo tanto es un cambio químico. Encender alcohol, igual, también es un tipo de combustión. Verter jugo de limón sobre la leche, aquí se produce una reacción química, pueden probarla, ¿no es cierto? En el sentido de agregar a la leche un poquitito de gotita de jugo de limón y van a observar qué ocurre con la leche. Calentar esperma de vela, ojo acá, no estamos hablando de quemar ni encender, estamos hablando de calentar. O
Si yo caliento la esperma de la vela, ¿no es cierto? Esta esperma que está en estado sólido pasa a estado líquido. Por lo tanto, eso sí corresponde a un cambio físico. ¿Y qué característica presenta una reacción química? Estamos hablando de cambios químicos. Son procesos donde se transforma la materia, pero acá obtenemos, a diferencia de los cambios físicos, obtenemos sustancias distintas. Por ejemplo, cuando yo quemo una astilla, un pedazo de madera, ¿no es cierto? Esta se quema hasta quedar en ceniza. Y ahí tengo el producto. Es un producto distinto a la astilla. Recordemos que en la combustión también se produce dióxido de carbono, que es ese humo que observamos, y también se produce vapor de agua. Recuerden que todos los cuerpos poseen una cantidad de agua y en la combustión se libera a la atmósfera. Tenemos un ejemplo, ¿se acuerda que lo vimos en los ejemplos de cambios químicos? Que es la fermentación, ¿no es cierto? La fermentación es un tipo, aquí actúan sustancias biológicas como son las levaduras, que son un grupo de hongos muy importante, porque con ellas se puede descomponer y fermentar, ¿no es cierto?, levadura para hacer pan, el vino y o cerveza mediante una reacción que la realizan, ¿no es cierto?, estos hongos y descomponen. ¿Qué es lo que es fermentación? Descomponer, ¿no es cierto?, los carbohidratos que posee el pan, el vino, ¿no es cierto? Y se obtienen otras sustancias, como en el caso de la uva, ¿no es cierto?, que obtenemos un alcohol como es el vino. Bien, chicos, espero les vaya bien en la prueba. Muy atentos con las preguntas.